Ante todo, un cordial saludo por acá, Alirio Colmenares. Hoy le vamos a hablar acerca de las relaciones semánticas, sinonimia, antonimia y la polisemia. La sinonimia es cuando dos o más palabras significan lo mismo, puede ser total o parcial. Total como oftalmólogo y oculista, que se intercambian sin problema, o parcial como tomar y beber, que dependen del contexto, ideal para no repetir palabras al escribir. La antonimia es todo lo contrario, palabras opuestas. Pueden ser graduales como frío y caliente, porque hay puntos medios. Pueden ser complementarias donde se excluye uno del otro como vivo o muerto. Y recíprocas como comprar y vender, donde una acción necesita de la otra. En cuanto a la polisemia, y por último, puede decir que es una palabra que tiene muchos significados distintos, como por ejemplo banco, que puede ser un banco para sentarse o puede ser una entidad bancaria, o como pico, que puede ser parte de la boca de un pájaro o de una montaña o una herramienta. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Camila Belli y voy a hablar sobre la homonimia. La palabra homonimia proviene del griego donde homos significa igual y onoma significa nombre. Son palabras que se pronuncian igual pero que tienen significados y orígenes completamente distintos. Se dividen en dos categorías. Las palabras homógrafas se escriben y suenan exactamente igual, pero su significado es diferente. Un ejemplo, la palabra sal. Tenemos la sal del condimento y sal del verbo salir. También tenemos las palabras homófonas. Las palabras homófonas suenan igual al oído, pero se escriben diferentes y su significado varía según su ortografía. Un ejemplo, la palabra tubo. Tenemos tubo con B, que es el objeto cilíndrico, mientras que tubo con V es del verbo tener. Para diferenciarlas fácilmente sería que las palabras homógrafas comparten sonido y escritura, mientras que las palabras homófonas solamente comparten sonido. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Castillo, estudiante de la sección 1 UNILLE San Carlos. En este momento les voy a hablar de formación de palabras prefijo y sufijo. Son partículas que se añaden al inicio o al final de una palabra para modificar su significado o crear palabras nuevas. Prefijo. Son elementos que se añaden al inicio de una palabra para cambiar su significado. Sufijo. Son elementos que se añaden al final de una palabra para cambiar su categoría gramatical o significado. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Derwin Solano de la sección número 1 y hoy les explicaré brevemente tres mecanismos clave en la estructura y formación de las palabras, las cuales son la derivación, la composición y la parasíntesis. La derivación consiste en añadir un prefijo o sufijo a una raíz básica para transformar un significado. Por ejemplo, del término moral podemos derivar inmoral. La composición une dos palabras independientes para dar vida a un concepto totalmente nuevo, como ocurre de forma clara en la palabra autoestima. Y la parasíntesis combina ambos procesos de manera simultánea, dando origen a términos como el verbo enorgullecer. Comprender cómo estructuramos nuestro lenguaje no solo amplía el vocabulario, sino que perfecciona la comunicación efectiva, siendo esto una herramienta indispensable para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Muchas gracias por su atención. Saludos, mi nombre es Rosny Ramos. Yo le voy a hablar acerca del vocabulario contextual. Este se refiere a la capacidad de interpretar y determinar el significado correcto y exacto de una palabra o expresión, basándose en el entorno lingüístico y el sentido global del texto donde se encuentra inserta. Esto es motivado a que algunas palabras son polisémicas, es decir, que tienen varios significados, o en sí son ambiguas, pero en el contexto delimita su definición precisa y la intención comunicativa directa en el discurso, es decir, que tiene una pronunciación o un significado preciso, correcto y exacto. Gracias. Saludos, mi nombre es Jefranger Rivas y hoy hablaremos de la comprensión lectora. A simple vista, leer parece solo mirar letras y decodificar sonidos,
Pero en realidad la lectura es un proceso mucho más profundo y activo. Hazte la pregunta, ¿realmente sabemos leer? Muchos creen que leer es solo mirar un grupo de letras y decodificar su sonido, pasar la vista por encima y ya. Pero eso es solo el mecanismo. Si caminas por encima de las palabras sin entenderlas, en realidad no estás leyendo. Porque leer es construir significado. Es ahí donde entra la comprensión lectora. Leer de verdad es un proceso activo, es conectar con lo que dice el texto, con lo que dice lo que ya viviste. Es hacer la información tuya para poder cuestionarla o usarla. Así que la próxima vez que abras un libro o un documento, no te limites a pasar los ojos por la página, conéctate con el texto, porque si no hay comprensión, solo estás pronunciando palabras. Pero cuando tú comprendes, expandes tu mente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Hidalgo. En esta oportunidad vengo a hablarles la experiencia lectora. Es un proceso subjetivo y personal que involucra no solo a decodificación de palabras, sino también la interpretación emocional. A continuación, se exponen varios aspectos que componen la experiencia lectora. Interpretación con el texto. Cada lector trae consigo un conjunto de experiencias previas, conocimientos y emociones que influyen cómo interpretar un texto. Identificación de la empatía. Esta identificación genera empatía, haciendo que el lector se sienta más involucrado en la narratividad. Impacto emocional. Las emociones experimentadas durante la lectura pueden dejar una huella durante reflexión y aprendizaje. Los textos pueden ofrecer nuevas perspectivas y formar el pensamiento crítico, estilo y técnica del autor. El estilo narrativo del uso del lenguaje y las técnicas liberan al autor influyen cómo se viene la experiencia de la lectura. Buenas tardes. Saludos, mi nombre es Victoria Gamero y les vengo a hablar acerca de la lectura de estudio y la lectura por placer. La lectura no es un acto único, sino que se manifiesta en dos caras opuestas pero inseparables, la lectura de estudio y la lectura por placer. La diferencia principal radica en el propósito. La lectura de estudio es un trabajo intelectual activo y su meta es aprender y analizar. Por eso es riguroso y requiere concentración total y herramientas como el subrayado o las notas. Su ritmo es lento y su espacio es el silencio. En cambio, la lectura por placer es un acto de libertad y emoción. Busca el entretenimiento y la satisfacción personal. Es fluida, subjetiva y no exige rendir cuenta. Se lee en cualquier lugar y al ritmo que el gusto dicte. Concluyo defendiendo que no debemos jerarquizarla, sino equilibrarla. La lectura de estudio forja nuestro conocimiento como profesional, mientras que la lectura por placer alimenta nuestra creatividad y bienestar. Una sin la otra es incompleta, por eso invito a valorarlas a ambas como herramientas complementarias para un desarrollo integral. Eso ha sido todo, muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Emmanuel Sánchez y a continuación les vengo a hablar sobre las estrategias de comprensión. Estas son técnicas aplicadas para procesar, retener y asimilar nueva información, las cuales se dividen en tres etapas. Número 1. Antes de la lectura. Aquí se aplica la estrategia de predicción, que consiste en revisar los títulos, subtítulos e índice del tema para crear en nuestro cerebro un tipo de mapa y así anticipar de qué tratará el tema. Número 2. Durante la lectura. Aquí se aplica la estrategia de la autofórmula de preguntas, que consiste en hacernos preguntas clave mientras leemos para mantener la concentración y procesar mejor la información. Y número 3.